buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a compartir una de las veladas más especiales y emocionantes de Getafe Negro en esta no menos especial edición de 15 aniversario. En redes sociales estamos funcionando con los hashtags almohadilla la 15 de GN, almohadilla 15 aniversario GN y almohadilla Getafe Negro. Es una velada muy especial por dos razones contundentes. La primera porque regresamos después de la pandemia a este flamante auditorio que consideramos nuestra casa. Gracias, Fundación Mutua Madrileña, por volver a estar con nosotros, por dejarnos volver a esta, como decimos, nuestra casa. Y también porque tenemos con nosotros, por supuesto, es la razón estelar, con nosotros a una autora excepcional. Gracias, Paula Hopkins, por estar con nosotros en este 15 aniversario de Getafe Negro. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias por haberme invitado. Muy amable. Pedir que los móviles en silencio, vamos a hacer el recordatorio, que seguro que con la emoción del momento algún móvil se ha quedado por ahí conectado, para que en el mejor momento no haga el sonido. Y tenemos también que recordar algo importante, y es que después de nuestro coloquio vamos a tener la venta y la firma de los libros de Paula en el exterior. Dicho lo cual, y rendidos los justos honores del privilegio grande que nos hace Paula Hopkins, porque tenemos que decir que la editorial Planeta nos ha escogido para presentar su nueva novela en Madrid, que es Punto Ciego. Así que privilegio doble, por tanto, de tenerla aquí con nosotros en un momento espectacular. Tenemos que decir que Paula Hopkins es una autora internacional con mayúsculas que durante años ha estado con sus libros en las listas de bestsellers de los más vendidos, más de 27 millones de ejemplares vendidos en más de 50 países. Ahí es nada. Aquellos que manejamos índices de lectura, que estamos peleando por el fomento de la lectura, la creación de la lectura en gente joven, sabemos que esto es un hito y lo celebramos por todo lo alto. Y lo que tenemos que preguntar como primera cuestión, por tanto, a Paula es, ella por su parte, ¿cómo lo vive esto de que una autora de su categoría y su envergadura pues tenga una nueva novela y la lance? ¿Qué es lo que siente ella? Ese gusanillo dentro. Bueno, pues sí. A ver si puedo responder bien a la pregunta. Obviamente he tenido mucho éxito con las pocas novelas que he escrito en los últimos años, pero esta es diferente. Es una novela corta y fue encargada específicamente por la Agencia Nacional de Lectura en Gran Bretaña, que cada año solicita a algunos pocos autores escribir una novela muy corta, con un formato específico. Y yo lo que quería intentar destilar lo que hago normalmente en un formato mucho más corto. Claro, la verdad es que es un desafío para mí el comprimirlo. Para muchos autores depende del tipo de historia que hagas, pero claro, es un desafío hacerlo 150 páginas. En ese sentido, durante el proceso de escritura, aparte de estar con la mente pensando en la síntesis, ¿pensabas también mucho en tu público, en lo que esperaban de ti, en lo que seguían esperando y en lo nuevo que también estaban aguardando? Sí, es como otro nivel de expectativas a considerar, la verdad que sí, porque superando las expectativas que tienes siempre con novela negra, pues vienen a los libros esperando una serie de cosas, claro, que sea fascinante, giros de guión, cadáveres, enfrentamientos, pero además en esta novela tenías que atenerte al número de palabras y a una estructura bastante tradicional. En este caso no me dijeron, pues no hagas tantos puntos de vista, que es lo que a mí me gusta hacer en mis novelas, ¿no? Yo lo tuve que plantear un poquito diferente y pensé, ¿quién va a leer este libro? ¿Qué es lo que realmente van a valorar, no? Y pues sí, es un desafío adicional. Arranca con un asesinato, el de Jake Pritchard, un cuerpo caliente, mucha sangre en el suelo, y su mejor amigo Ryan con el objeto con el que le han abierto la cabeza en la mano. ¿Cómo se dibuja esa imagen tan potente en tu mente? ¿Ese es el primer arranque que pensaste o eso surge después de darle una vuelta para buscar algo muy poderoso de inicio, Paula?
Yo creo que con esta novela empecé con la casa en la que encuentran el cadáver. Pero sí, quería que empezara como un shock, ¿vale? El tipo de primera página que no pueda resistir el lector para pasar la segunda, ¿verdad? Para ver qué pasa. Y es un poquito más violento, sangriento de mis formas iniciales de empezar la novela, pero necesitaba este tipo de apertura que enseguida te agarrase y que no tuvieras más remedio que seguir. Triángulo, Eddie, la mujer de Jake y súper amiga y más cosas de Ryan. Ella es la protagonista, pero es una novela muy coral, ¿no? El protagonismo está bastante repartido por la intensidad en los personajes. ¿Estás de acuerdo? ¿Es una valoración adecuada esta de una novela bastante coral? Well, sí, esencialmente hay tres caracteres fundamentales, quizás cuatro, al otro ya lo abordaremos después, pero el corazón de la novela es esta relación que existe entre estas tres personas, la chica Eddie y los dos Jake y Ryan. Y a Jake le asesinan en la primera página, pero bueno, realmente lo interesante es la dinámica entre estas tres personas que han sido amigos desde la adolescencia y que han sido muy íntimos, casi como una pequeña familia, y era una amistad muy tóxica, todos guardando secretos de los demás, nadie es realmente sincero y se desmorona en un estilo muy espectacular. La toxicidad es lo más impactante de la narración, ¿no? Nos muestras cómo va evolucionando, o más bien, más que evolucionar, cómo se nos va revelando esas relaciones poco saludables. Es un trío que vemos que se quieren o tratan de quererse, pero se quieren mal, ¿no? Pues sí, yo creo que sí, se quieren mal, es que es una de estas relaciones difíciles y esto creo que es algo verdad en todas mis novelas y siempre vuelvo más o menos al mismo tipo de tema porque o bien son relaciones familiares o líos amorosos que acaban mal de alguna manera u otra. Lo que me interesa es la forma en que la gente que nos es muy cercana, gente que conocemos o la gente con las que tenemos las relaciones más difíciles, cuando algo se estropea realmente puede suceder algo muy grave, ¿no? Y muy malo, como sucede en la novela. Es más bien la dinámica entre estas tres personas, que siempre va a ser difícil, ¿verdad que sí? Se supone que en un matrimonio tiene que haber dos, no tres personas, y en este matrimonio pues pensabas que había una persona ahí metida a saco que sobraba, y aunque a la mujer le gusta la atención, pero claro, eso no es una forma saludable de tener un matrimonio. Son relaciones con fronteras difusas. Es un poco la base del conflicto, ¿no? Difusas las fronteras de la amistad, difusas las fronteras del amor romántico, difusas las fronteras de la infidelidad. Ahí metes bien la cuchara, ¿no? Pues sí, la meto bien. Es verdad que estoy ahí. Todos al final no han identificado las fronteras de sus relaciones, pero bueno, es que nunca está claro entre dos de ellos, entre Eddie y Ryan, que a lo mejor, pero al final acaban discutiendo, la gente empieza a guardar secretos uno de los otros y malos recuerdos, resentimiento, y Jake que se está intentando salir de esta maraña de sentimientos tan negativos. Le gustaría a mujer ser independiente y no estar en el seno de este triángulo, pero claro, nunca tuvo la oportunidad de liberarse. Remontándonos un poco y haciendo de psicólogos de los personajes, que en el fondo también es lo que te gusta que hagamos seguro, el origen de todos los problemas da la impresión de que es la herida del abandono en el personaje de Eddie. Pues sí,
Es esta persona que cuando era muy joven, cuando era pequeña, se siente abandonada por su familia, como su hermana está muy enferma en la infancia, pues los padres están muy centrados en la niña y en cuidarla como cualquiera que tenga un hijo enfermo, pero ella, claro, pues se siente abandonada, siente que no se ocupan de ella lo suficiente, y entonces ella acaba rechazando a su familia y crea una nueva familia con esta amistad que tiene con los dos chicos, Jake y Ryan. Y este es un incidente de concepción de toda la maraña, porque si no hubiera formado este apego y vínculo tan íntimo con estos dos chicos, probablemente ninguna de las otras cosas habría sucedido, pero claro, ella se siente tan unida a estas personas que está preparada a pasar por alto los defectos que tengas o ir a extremos para protegeros, igual que harías con la familia. Y si es un miembro de la familia nos parecería natural, pero claro, si lo estás haciendo tal como ella lo hace, solo para amigos, entonces pues claro, te llama la atención, casi un shock y realmente un poco sorprendente. Tenemos también las relaciones no solo de Eddie con ellos dos y esos apegos que ella establece, sino también la relación entre ellos dos. Esto es algo que tradicionalmente venimos asociando con algo muy masculino, que es la competitividad. Ahí también se quieren, pero se quieren un poco mal. Pues sí, están un poco considerándose como si fueran hermanos y son muy competitivos, pero bueno, uno siempre dice que si haces más flexiones, saltas más, corres más rápido, pero también competían un poco por las chicas, ¿no? Y eso acaba creando mucha tensión en su relación. Y por esto es lo que vemos que Jake quiere retirarse, ¿no?, de esa relación tóxica, pero los otros todavía están más implicados e involucrados y disfrutan hasta cierta medida, creo yo, de la energía que les da esa amistad tan tóxica. Colocas a los personajes en una situación muy complicada. Están al límite, no es fácil lo que les toca vivir, pero lo cierto es que lo que complica siempre todo muchísimo es su inmadurez emocional. Son realmente una pandilla casi de adolescentes de instituto, a veces, en cuanto a emociones y a su manejo se refiere, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Son el tipo de personas que se quedan clavadas en la adolescencia y no la consiguen superar. Sus relaciones entre ellos nacieron al principio de la adolescencia y no ha evolucionado casi nada y siguen relacionándose de la misma forma que lo hacían cuando eran adolescentes y por un motivo u otro pues nunca, bueno, probablemente porque siguen siendo más o menos amigos, nunca han sido capaces de romper las amistades y buscar gente distinta y crear otras relaciones también. No, pues más o menos se quedan ahí atascados en esa relación tan difícil. Efectivamente tenemos un elenco de personajes que están en ese punto en el que tienen que hacer una toma de decisiones, no llegan a dar ese salto y se enredan. A veces no sabemos si en mentiras reales o en mentiras potenciales, ¿no? Hay una parte que no sabemos si está en su imaginación o realmente sucede, también de traiciones. ¿Tú eso lo tenías claro o incluso hay algo oculto para ti en esos personajes? Vamos a ver, es que creo que hay algo que pasa que no quiero explicar porque no quiero destripar el libro, claro, pero había algo que pasó cuando eran jóvenes que todos relatan dicho acontecimiento de una forma diferente y el lector tiene que adivinar quién está realmente diciendo la verdad o quién recuerda mejor lo que pasó y quién sabe de seguro lo que sucedió. Y a mí me gusta mucho hacer esto en la novela, dejar mucho margen para que el lector pues intente averiguar qué es lo que quería decir o lo que estaban pensando, lo que de verdad saben y si mienten. Y claro que hay huecos, pero es para invitar al lector a meterse en la historia, intentar adivinar por dónde van los tiros. Claro, uno de los temazos de la novela es, dentro de este marco de relaciones complicadas, si hay un salto más grave y es si entre ellos campa la violencia y la venganza. Ese es el tema, ¿no?, que hay que investigar como lectores. ¿Hasta dónde llegan ellos?
Sí, bueno, es que me imagino que habría dos actos, uno cuando eran adolescentes y después, años después. Y la forma en que lo que sucedió se conecta entre sí y donde ella hace el núcleo del misterio de la historia. Y la chica Edie pues tenía una visión muy distinta de la historia del pasado, que pensaba que lo había dejado atrás, no les importa, se les ha olvidado, han pasado, se han ido a Escocia, ya no están en Inglaterra y lo han enterrado, pero después del asesinato se dan la cuenta de que quizás no lo han dejado atrás y que hay algo del pasado que va a por ellos. Algo del pasado que va a por ellos, pero algo que también va por ellos muy físico. No sé si eres consciente o si fue algo voluntario, Paula, ese terror que yo creo que es muy femenino en nuestro tiempo, del siglo XXI, de un regreso a casa sola en la oscuridad. Pues sí. Yo creo que cuando empecé a escribir esta novela corte, estábamos en el confinamiento, estaba en Escocia en confinamiento, y había una cierta sensación de inseguridad y de miedo que mucha gente experimentaba en aquella época, porque realmente no sabíamos qué estaba pasando en el resto del mundo y estabas aislada, no veías a tus amigos ni tu familia, y todos hemos pasado, y además en Escocia está oscureciendo a las 3 de la tarde, ya está oscuro y hay muy poca luz, y claro, pues es diferente. Y cuando quería hablar, no quería hablar de esa situación en particular, pero al final lo llevé sin darme cuenta, ¿no? Ese tipo de miedos, la oscuridad, que los he imbuido en la novela. Y lo que Edie está sintiendo es aislamiento, solitud, miedo, inseguridad, y está completamente aislada, cortada de todo, piensa que lo ha perdido todo, y además tiene otro problema, tiene un problema de vista y que le limita mucho, y claro, la oscuridad lo empeora todavía y la aterroriza más. Es un poquito como una sensación a la antigua de tenerle miedo a la oscuridad en esta novela, casi un poco de película de horror. Claro, el tema también de, ahora que lo cuentas, esto del confinamiento, del regreso a casa con los víveres, es una cosa como muy elemental, ¿no? Los personajes sacan como un instinto muy básico, muy primario de supervivencia. Esto lo da también el escenario, ese acantilado, esa naturaleza amenazante. ¿Qué nos puedes contar del escenario? ¿En qué te inspiras para dibujarlo? Bueno, el libro está ubicado en Fife, es ficción, pero es un condado escocés, a la imitación de lo que hay allí. Viven en una casa que está al borde del acantilado, tienen vistas al mar, pero es muy solitario, no hay nada de gente alrededor, y es una de estas casas modernas que tiene mucho vidrio de cara al mar, y si estuvieras allí cuando estuviera oscuro y apagases las luces, todo el mundo te podría ver a ti, pero nadie te puede ver con las luces encendidas, y la verdad que te sentirías muy vulnerable, rodeado de oscuridad. Estás ahí sentada y piensas, alguien me está vigilando, y todo está oscuro y un silencio y no hay nadie. No es que sea un lugar real, me lo he imaginado más o menos, donde te podrías sentir completamente aislada, completamente sola y totalmente aterrorizada. Hay una cosa maravillosa, yo creo que se pueden encontrar grietas en esta narración, y es que hay veces que el paisaje degenera de tal manera que parece que es el punto de vista de la protagonista subjetivo que se proyecta sobre ese paisaje. Llegamos a dudar si es una ilusión de la protagonista, si realmente ese paisaje es así de aterrador o realmente es su mente la que nos lo está transmitiendo, ¿no?
Sí, totalmente. Porque es que al final es un lugar precioso. Mucha gente iría y vería qué paisajes, que si el mar, el bosque, es precioso, pero para ella es un lugar de terror, de miedo. Y esto se debe en parte al hecho de que tiene problemas de visión y que se está imaginando estas cosas espantosas, y también porque cree que hay alguien allí a por ella, y claro, empieza a darse cuenta de que algunas cosas del pasado vienen a acuciarla. Yo creo que sí, es el tipo de lugar que visitas y que dices, qué bonito, es precioso, pero para ella es un lugar de mucho miedo, y además es la casa donde asesinaron a su marido, que de todas formas, pues claro, a todos nos daría miedo, ¿no? Tenemos la sensación de que hay salvación para los personajes si aprenden a ser fuertes en la soledad. ¿Es esa su tabla de salvación posible? Que aprendan, que dejen atrás el miedo. Pues puede ser, quieres ofrecerle esta posibilidad a un carácter siempre, ¿no? Un personaje, pues que haya más de una opción presente, y si hubieran escogido la correcta, pues sería diferente, pero creo que esto es pues el truco de poder construir una buena novela, no solo novela negra, ofrecer a los personajes varias opciones y mirar a ver cuál crees que puedan tomar. Otros son más frustrantes, pero la verdad que sí, que tienes varias ocasiones en las que Eddie se podría salvar a sí misma y ya no quiero decir más. En un momento dado, hay dos preguntas clave, que son casi leitmotiv de la novela. Nos dice Paula, ¿te puedes hacer una idea de lo que es sentir que la persona que amas te engaña todo el tiempo? Hay una respuesta que es otra pregunta. ¿Te puedes hacer una idea de lo que es vivir con alguien que no confía en ti? ¿De qué personaje te pones más de lado, Paula? ¿Qué es peor? ¿Sentir que la persona que amas te engaña todo el rato, o sentir que estás viviendo con alguien que no confía en ti? Uy, muy buena pregunta. ¿Qué es peor? A ver, probablemente, bueno, todo el mundo en un momento de su vida tiene algún miedo en que realmente piensan, estoy enamorada de esta persona y no sé si le conozco bien. Para mí, personalmente, sería peor ser la persona suspicaz y celosa y que no se fía de la otra, ¿vale? Porque es una especie de tortura, ¿verdad? Si sospechas que te están mintiendo y engañando, te torturas a ti misma, pero para mí eso sería lo peor, sí, pero también comprendo que al revés, a la inversa también es espantoso, ¿no? Estás enamorada o le quieres y resulta que no confía en ti, pues también supongo que sería, como diría, una señal de alerta en la que la relación no va bien, ¿eh? Porque claro, si alguien no se fía nunca y siempre piensa que estás mintiendo, algo va mal. Y en esta novela hay probablemente buenos motivos por los cuales no se fían de los demás, porque están todo el rato mintiendo, pero bueno, en general suele ser una situación muy incómoda, ¿sí? Y está el concepto de la culpa que llega a varios niveles. Nos vamos a quedar con el evidente, la culpa de personajes que sienten que traicionan constantemente a los otros. La culpa es asfixiante. ¿Cómo has vivido esto de perfilar a los personajes en torno a la culpa? Escribo mucho acerca de la culpa. Creo que la culpa es una emoción bastante sobrecogedora y limitante. Jake, en esta novela, creo que es el que más sufre de la sensación de culpa. Lo que él ha hecho es desarrollar una especie de punto ciego, y escoge no pensarlo, y Eddie piensa, a ver, pues no lo pienso, pongo como si fuera una pared y así no me siento culpable. Es lo que hace ella, rechazarlo. Pero bueno, casi todos los pacientes tienen esta emoción tan corrosiva, tan destructora de las relaciones. Si estás continuamente sintiéndote culpable acerca de algo, se estropea. Nos vamos a poner un poco cursis, pero es verdad, es que hemos mirado en las páginas y no hemos encontrado un punto de distensión. No hay paz para los corazones de ninguno de los personajes en ningún momento. ¿Recuerdas algún pasaje en los que les des un poquito de tregua? No lo hemos encontrado.
Pues no tenía espacio para darles un poco de paz, que tenía que ser una novela corta, que tenía un límite, tenía que estar cortando un poco las historias de todos, porque claro, cuando voy a escribir un libro largo normal, pues el ritmo va subiendo y bajando, pero esta novela es más directa, ¡pum!, una especie de montaña rusa directamente al final. No es el tipo de cosa que quieras leer para relajarte y tranquilizarse, me parece que no, ¿eh? ¿Qué es lo que más miedo te da de todo lo que has contado en esta historia? Pues estar ahí, en una casa solitaria, sola, y todas esas amenazas fuera, yendo a por mí. Yo vi muchas películas de horror de adolescente y de vez en cuando me viene a la memoria cuando voy al campo y ese tipo de cosas y me acuerdo. Hay algo que también da miedo, aunque pasa un poquito por encima el tema, pero da miedo. En el siglo XXI, es el miedo al fracaso. Hay un fracasado que además queda fuera de juego de combate y de competición respecto a su otro competidor y contrincante por ella, básicamente, ¿no? Que en ese sentido es Jake. El miedo al fracaso está ahí presente, imagino, como otro motor en la historia, en el fondo. Sí, desde luego que sí. Jake se siente un fracaso, sobre todo en comparación con su amigo Ryan, que ha tenido mucho éxito y ha ganado mucho dinero. Y él tuvo algo de éxito al principio de su carrera profesional, pero ahora pues va a la baja, le va mal y se siente una persona de menor valor por ello, ¿no? Y claro, una de las cosas que sí que escribí en la novela, que no es habitual para mí, es que son todos bastante tradicionales en la forma en que asumen su papel de género, y él falla y fracasa como hombre porque no es el que gana el dinero y le paga las cosas a su mujer. Sí, es un poco conservador, los dos son un poco conservadores, pero claro, al final es peor porque exacerba la percepción de fracaso, sobre todo cuando a su amigo le va tan bien, y siempre ha habido esta sospecha de que había algo malo entre los dos. ¿Te has sentido más cerca de algún personaje en algún momento? A ver, supongo con Jake. Jake es probablemente uno de los personajes mejores en el libro, pero bueno, también la verdad que no me quería muy bien de estos tres personajes. No vienes a leer el libro para buscar historias de amistades hermosas, pero hay otros que desprecio más que algunos, pero no quiero entrar en ello porque destripamos el libro y revelamos el argumento, pero bueno, a ver si todo el mundo lo puede leer y decir cuál le gusta. Hay uno que te cae mal, un poco. Yeah. Ya está. Pues un poquito más bien sí. No investigamos más. Vamos a ofrecer la oportunidad también de hacer preguntas al público. Alguien si se quiere animar a hacer una pregunta a Paula en relación a Punto Ciego, a su libro. Empezamos a planteárnoslo por aquí y por allí. Mientras tanto, seguimos nosotros un poquito con otra pregunta más. Sí, tenemos por aquí una pregunta. I understand that as readers, each one has Entiendo his own preferences for reading, que cada uno tiene sus preferencias para lecturas y lugares, pero como escritora, ¿qué sugeriría como el mejor momento o el mejor lugar para leer su novela? El mejor lugar para leer mi novela. Bueno, yo creo que depende un poco de la persona que eres tú. ¿Te quieres asustar y pasar miedo? La verdad es que leerlo tú solo en una casa solitaria en medio de la nada daría un poquito de miedo, pero si lo lees en un día soleado con amigos, pues te encontrarás mejor. ¿Alguna otra pregunta? Por aquí tenemos otra. Por aquí delante.
Hello. I hope you are enjoying your time in Hola, Madrid. espero que esté disfrutando de su estancia en Madrid. Quería preguntar, como su pasado como periodista, ¿cree que añade algo a su trabajo? Pues hay muchas habilidades que puedes aportar del periodismo a la novela de ficción. Bueno, estás acostumbrado como periodista a editar tu propio trabajo, entre sacar lo que no es relevante o importante y cómo llegar al núcleo de la historia con rapidez, pero también para mí lo que es incluso más importante, que cuando eres periodista siempre estás hablando con mucha gente y escuchando lo que te cuentan y también intentando averiguar lo que no te están contando, y esto es un instinto estupendo para una escritora de novela negra, de crimen. Pues estás intentando esconder que el lector se fije en esto cuando en realidad la clave estaba en otra cosa. Entonces estas son habilidades que sí que se puedes traducir y aplicar de periodismo a la ficción, por lo menos en novela negra. Estoy interesada en el punto de vista. ¿Cómo se las arregla para utilizar tantos puntos de vista diferentes? Me parece muy difícil como escritora. A ver, lo de los puntos de vista. En esta novela realmente solo hay uno, la chica del tren tenía 3 y escrito en el agua como 11, ¿no? Pero bueno, es que me gusta este cambio del punto de vista de la narración. Cuando estás escribiendo novela negra, yo creo que te ayuda mucho a esconder ciertas cosas, porque claro, hay gente que en su propia narración solo pueden reflejar lo que sienten y lo que saben y te quedan huecos en el argumento y así puedes esconder cosas. Y también te permite considerar un mismo incidente o un acontecimiento de diferentes ángulos de vista, ¿no? Porque tienes distintas narrativas con puntos de vista diferentes, pero la dificultad mayor es intentar conseguir que el estilo sea singular, que se distinga del otro. Tienes que conocer muy bien al personaje, cómo se sienten, cómo hubieran reaccionado, cómo lo habrían visto, cómo habrían experimentado cada emoción. Para poder hacer múltiples puntos de vista tiene que ver con hasta qué punto escuchas la voz del personaje en tu cabeza porque lo conoces muy bien. Muchas gracias, Miss Hawkins, por estar aquí con todos nosotros. ¿Qué consejo podría dar para la gente joven que quiera convertirse en escritores de novela negra, especialmente novela negra, sí? Yo creo que yo cometí un error cuando empecé, y es que empezaba a escribir algo y escribía un par de capítulos y entonces perdía la confianza en mí misma y pensé, bueno, voy a probar otra cosa. Y nunca mostraba mi trabajo a nadie más y solo lo veía yo. Y creo que sería muy útil tener al menos una otra persona, no muchas personas, pero una que más o menos tenga los mismos gustos literarios que tú, que le gusten las mismas novelas y que te pueda dar su opinión. Este personaje me ha gustado, me ha interesado de esta situación, pero por aquí me he perdido, porque de lo contrario tú misma te quedas ahí atascada en tu propia mente y no avanzas. Y otra cosa más, que seguro que se lo habrán dicho, que si quieres escribir novela negra hay que leer novela negra, de los clásicos, el tipo de novela negra, que hay mucha muy brillante, pero tampoco es solo hay que leer novela negra, Yo he leído también muchas otras novelas que tienen a lo mejor un crimen, pero no es estrictamente novela negra, ¿no? Pero que tienen algo de una experiencia de un crimen y puede ser muy útil cuando estás pensando en tu propio argumento, tu estructura y personajes. Así pues ya sabes un poco qué es lo que hay, qué es posible y lo que no. Como escritora, me parece muy difícil escribir personajes como los suyos. ¿De dónde saca las ideas para pergeñar estos personajes tan complejos con múltiples facetas?
Pues tiendo a pensar en mis personajes durante mucho tiempo antes de empezar a escribir sobre ellos. Por ejemplo, Rachel, la chica del tren, había estado pensando en escribir sobre alguien así, pero años antes de que pusiera a ponerlo por papel. Primero empecé una historia distinta, luego la cambié. Hombre, son años. Yo no te estoy diciendo que te lo tengas que pensar años, pero vamos, saber y conocer el personaje es muy importante para que sean de verdad tridimensionales, para ver cómo reaccionarían en distintas situaciones. Y la única forma de hacerlo y conseguirlo es vivir con ellos durante una temporada, conocerlos de verdad. Y además las personas tienen diferentes estrategias para afrontarse. Hay gente que escribe su color favorito, su libro favorito, su película, pero no sé si hay gente que pues yo escribo algunas escenas, mira a ver este personaje, lo pruebo, cómo creo que podrían reaccionar y mira a ver qué pasa. Pero bueno, en general la complejidad viene de la familiaridad con los personajes. Hi, Paula. Hola, Paula, perdón, pero ¿cómo representa la creación retrospectiva después de haber terminado una vez la novela? ¿Cómo se ve en retrospectivo? Uy, qué buena pregunta. Ha sido una forma muy diferente de escribir. Es un encargo, un límite de palabras, que me dijeron que no presentara múltiples puntos de vista y que me tenía que tener a una estructura. Y que es un planteamiento muy diferente de cómo había escrito mis novelas de ficción en el pasado. Pero habiendo dicho esto, la siguiente novela, que va a tener una estructura más tradicional, pues al final no lo es. Ella está un poco bailando loco por todas partes, pero siempre es útil darte a ti misma algunos desafíos adicionales, ponértelo difícil a ti misma para ir cambiando algunas cosas en la forma en la que escribes. Y además está estos temas que suscito en la novela, que uno de los temas más importantes es la sensación de hermandad entre mujeres o la falta de ella, y que si las mujeres se relacionan y que a veces se apoyan, a veces no, simplemente por el hecho de ser mujer. Y en esto he estado pensando muchísimo en los últimos años. ¿Otra pregunta? Bueno, pues después. Muy buenas noches. Yo le hago la pregunta en español. Entre el personaje de Rachel, de la chica del tren, y Eddie, ¿hay alguna similitud, hay alguna tara? Porque en principio Rachel, particularmente a mí, no cae un poco bien, ¿no? Por esa tara, por el que tiene. Y bueno, luego, claro, es como que renace otra vez. Entonces, mi pregunta es, ¿hay alguna similitud o es que Eddie cae bien de un principio, aparte del trauma que tienen ya desde la infancia, ¿verdad? O sea, bueno, infancia, jóvenes, no sé muy bien, porque me he leído solamente el argumento. Okay. Vale. Y esta es una pregunta bastante interesante. Sí que puede haber similitudes entre los personajes. La mayoría de las mujeres de las que he escrito y de los personajes que relato tienen algún tormento y dificultad del pasado y son ahora personas difíciles, problemáticas. Y mucha gente me dice con frecuencia que encuentran los personajes pues antipáticos, porque a Rachel pues no le cae bien a la gente y yo sí les quiero, tengo mucha simpatía por Rachel, de verdad que le tengo muchísimo cariño a Rachel, pero Edie en Punto Ciego es muy diferente. A lo mejor cuando leas la novela en profundidad, pero encontrarás que gira la dirección opuesta esta vez, pero cuando acabe la novela la podemos volver a hablar y retomamos el asunto. Si no tenemos de momento ninguna preguntita más, retomamos un tema interesante que es el tema de la pandemia, aparte de porque estamos muy contentos de retomar presencialmente todo, de recuperar este espacio de Fundación Mutua madrileña.
de tener a Paula Hawkins presencialmente, porque la tuvimos online en el festival y no cesamos de alegrarnos y de celebrarlo, de estar aquí. Y Paula ha aludido a esas imágenes de pandemia que se trasladan a la ficción, yo no sé si a modo de terapia, de catarsis o que simplemente pues uno refleja lo que vive. ¿Ha cambiado algo de una manera más estructural o más permanente la pandemia en Paula como autora? Bueno, qué cosa más curiosa, sí. A ver, mi vida ha cambiado un poquito, sí, desde la pandemia, porque justo antes había empezado y acaba de comprar una casa en Escocia y ahora estoy viajando entre Londres y Escocia y creo que viajar de un lugar a otro continuamente va a ser un poco distinto. A lo mejor cambia la forma de escribir. A mí me parece que allí arriba en Escocia escribo mejor, pero la vida la experimento más intensamente en Londres y también es más fácil para mí concentrarme y quedarme sola en Escocia. Bueno, pues depende, probablemente influirá en la novela. Y la siguiente novela también va a estar por ahí en Escocia, una Escocia inventada, ficcional, pero me está inspirando muchísimo, claramente, el paisaje escocés. Y esto es el cambio fundamental que yo veo post-pandemia, por el momento. En algunos foros literarios aquí en España sí que se ha hablado de todo esto y bueno, lo que también se ha concluido en parte es que esos cambios en la literatura no son los explícitos de hablar sobre la pandemia o de personajes influenciados explícitamente sobre la pandemia, sino que es algo que llegará más a posteriori, cuando veamos que a lo mejor hay determinados miedos, determinados traumas, claustrofobias incluso, que van a aparecer después o que ya se nos están introduciendo poquito a poco. ¿Has detectado tú algo en ti? Pues yo creo que sí, que esto es verdad, y mucho de esto serán reflexiones a largo plazo post-pandemia que todavía pues desconocemos, hay mucha incertidumbre y también ha tenido efecto económico enorme, muchísima gente lo está pasando muy mal, algunos están sufriendo cada vez más y probablemente entonces veremos que en la cultura pues se empezará a hacer más patente, la gente habla más de ello, habrá más secuelas y COVID crónicos. Y bueno, todavía no lo hemos desenmarañado, ya veremos a ver si lo esclarecemos a lo largo de los años, pero yo creo que sí, que se va a ver un impacto en la cultura, en los medios, la televisión. He leído varias novelas durante el confinamiento y es una cosa interesante, en algunas novelas hablaban del confinamiento como reacción muy inmediata de verse encerrado, pero en 5 o 10 años vendrá la literatura más interesante al respecto, cuando ya podamos remontarnos atrás como un pasado y no parte de la vida cotidiana que todavía lo es. Y retomar la actividad de los viajes, volver a encontrarte con tu público, achucharnos todos, ¿cómo lo vive un escritor, una escritora? Pues sí, la verdad que ha estado muy bien poder viajar otra vez, venir a los festivales, interactuar con un público de verdad, porque claro, para la otra novela Fuego Lento hice el 90% por Zoom y no quiero hacer otro Zoom el resto de mi vida, de verdad, si no lo viera más es que nadie se ríe, de verdad, nadie opina, nadie pregunta, no hay nada de interacción y el público aquí es fantástico, además aquí estamos en un lugar fantástico. Así que muchas gracias. ¿A ti? ¿Tomas feedback del público realmente? Es decir, ¿te influye a la hora de escribir? Bueno, creo que obviamente, claro, como escritora, la gente viene a ti con ciertas expectativas para leer tu libro. Es una novela negra, pues tiene que haber un crimen, hay varias cosas, pues habrá un cadáver, habrá una investigación, algo, al final el misterio se soluciona, en fin, ese tipo de cosas. Hay que prestar cierta atención a esto en novela negra y hay que cumplir con estas expectativas, pero yo creo que si te centras en otra cosa, si te lo piensas demasiado, no, hay que cumplir con todas las expectativas, pues nunca escribirías nada porque nunca vas a tener a todos contentos. Primero,
te tienes que satisfacer a ti misma. Entonces yo intento pues realmente pues no plantearme todas estas críticas o aportaciones a la gente que me dice sobre los libros. Intento centrarme, mira, aquí tengo mi idea, esto es lo que voy a escribir y me voy a centrar en ello y no pensar demasiado en lo que los demás piensan. Por ejemplo, cuando un escritor o una escritora está escribiendo especialmente en pandemia y de repente se atasca en un punto o busca inspiración, quiere buscar inspiración en un punto, concretamente en esta novela de Punto Ciego, ¿a dónde acudías, Paula? ¿Más a novelas, a clásicos, se me ocurre, a una película, al cine, a una serie o a respirar aire puro aunque fuera desde la ventana en el confinamiento? Durante el confinamiento leí muchísimo y también vi un montón de televisión, así que para mí pues es algo que tenía que seguir haciendo para seguir inspirada, tenía que seguir leyendo. Y estaba en el panel de evaluación de un premio literario y también tenía que leer como 18 novelas en 3 meses o algo así, que estaba leyendo continuamente todo el tiempo y para mí ha sido maravilloso porque de lo contrario había sido muy difícil mantener la inspiración y seguir escribiendo si no hubiera tenido esta influencia, porque bueno, en general es muy difícil sacar ideas y bueno, pues vienes de otras novelas con otros libros y es difícil sacar ideas nuevas. Si estás a mediados del libro, plantear algo completamente diferente ya es más difícil. Claro, esta tendencia venía de antes. Pensamos que lo mismo con el confinamiento, pues claro, se acentúa. El domestic noir, lo llamamos nosotros. Noir doméstico, es decir, de algo muy cotidiano y de repente te asalta el crimen, te asalta el horror. Sabemos que no os gustan nunca las etiquetas a los escritores, pero ¿qué opinas tú de esta en concreto? ¿Te sientes cómoda si hablamos de que tu novela pertenece a esta corriente? Pues bueno, sí, estas etiquetas son más útiles para la gente de marketing que no para los escritores ni los lectores, pero bueno, es verdad que yo tiendo a escribir de relaciones familiares, como hemos hablado, amistades, líos amorosos, y bueno, pues sí es bastante doméstico, entre comillas. Intento escribir sobre gente ordinaria, ni espías, ni asesinos en serie, ni gángsters. Yo escribo de tu vecino, bueno, espero que tu vecina no, pero vamos, tu vecino, tu vecina, alguien que conoces del colegio, del barrio, gente cercana, gente que te podrías imaginar que viven en tu calle y que en general pues llevan una cita muy ordinaria y de repente algo extraordinario sucede. Y eso para mí es lo más interesante y más atractivo, y muchos lectores que disfrutan mucho de esta idea, de esta cercanía, de que ellos también podrían estar en el meollo de un misterio. Espero que no como la víctima, pero bueno, podrían conocer gente como esta. Y yo, para mí, esta es una idea muy, muy atractiva, y esto es lo que haría el domestic noir. Y por algún motivo la etiqueta solo la aplican a las mujeres, pero hay algunos hombres que también podrían escribir este tipo de género, pero bueno, y sí, yo creo que sí, que la etiqueta no importa tanto, pero no está tan mal. Es muy curioso porque en el desarrollo de este festival este año, Getafe Negro, estamos comprobando que hay determinados temas que se van repitiendo en todas las obras prácticamente, temas transversales. Uno sería el de la salud mental, otro sería también el de la familia, esas relaciones culpables incluso dentro de la familia. Estos temas que surgen también en tu novela, ¿son buscados? Porque esa es la duda que ya nos cabe, ¿no? ¿O realmente están surgiendo espontáneamente en autores muy distintos, en obras muy distintas, incluso en escritores de nacionalidades diferentes? Pues para mí me parece que es algo que encuentro que es fascinante.
Cuando yo leo los periódicos, pues siempre hay alguna historia en la que una relación familiar se ha estropeado y siempre me fascina descubrir qué les ha pasado a esta gente tan común y tan corriente y dispara mi imaginación por algún motivo. Y es por lo cual yo quiero escarbar para averiguar por qué sucedería esto, por qué esta persona es así. Pues quizás podría haber sido yo, pienso, ¿no? Y quieres averiguar qué les ha pasado, por qué se han convertido en ese tipo de persona. Y por eso las suelo escribir. Y yo veo que sí que hay mucha gente también interesada en ese tipo de cosas, ¿no? Y también creo que hay ciertos temas que se hacen no populares, pero muy actuales. Las compañías buscan publicar ese tipo de historias, pero siempre han estado ahí, simplemente que ahora todo el mundo está hablando de ellas y lo han presentado más en los medios y bueno, pues se está hablando más de este tipo de autores y casi se convierte en una tendencia según las novelas, los impresores, las compañías, etcétera. Con todos esos temas que presentas en Punto Ciego, esa manera de tratarlos, ¿tienes un público ideal? Es decir, ¿a quién diriges este libro en concreto? ¿Es un público amplio? La cosa es que no es lo mismo en todas partes del mundo. Eso lo he constatado. En el Reino Unido, pues mis lectores son de 35 a 55 años, ese grupo de edad de mujeres, pero en otros países parece que la edad es mucho más joven y en Portugal por algún motivo son muchísimo más jóvenes. No te creas que siempre es el mismo tipo de lectores, sí, sobre todo mujeres. Hay muchos hombres aquí, qué bien, felicidades por haber venido, pero también me leen menos hombres que. Pero en el Reino Unido las mujeres tienden a leer más novelas y ficción que no los hombres, ¿no? Leen más y tiene mucho que ver con esto, pero no es lo mismo, depende del país. ¿Qué te vas a llevar de tu público de España y de nuestro país? Sorry, what? Oh, sorry. Well, I think I found bueno, he visto que el público participa mucho, preguntan, participan. Obviamente hay escritores en este público porque me han preguntado, pero las preguntas sean para escritores profesionales. Pero muchas gracias por las preguntas y por haber venido. Pues vamos a aprovechar así. Tendríamos tiempo para una pregunta muy rápida porque si no tenemos un regalito final. Hemos hablado de lo que Paula se va a llevar de España. Ella nos va a hacer un regalo ahora a todos nosotros. Así que, ¿vamos al regalo? Vamos a él. Pues vamos a tener una pequeña lectura de Paula de Punto Ciego y con ella vamos a concluir este acto. Después tendremos la venta y la firma de los libros de Punto Ciego. Okay, I am just going to read a very short bit. Muy bien. Voy a leer una parte cortita del principio del libro. La portada del libro español es mucho mejor. Parte 1, julio. Jake Pritchard estaba muerto. Su cuerpo, todavía caliente, yacía en el suelo junto en el espacio en el que la cocina americana se encontraba con el salón y un halo de espesa sangre rodeaba su cráneo destrozado. Todavía estaba caliente, pero claramente había fallecido. Ryan Pierce se arrodilló en el líquido pegajoso que rezumaba de las terribles heridas de Jake. Tenía el móvil en la mano derecha. En la izquierda sostenía un objeto pesado de cristal manchado de sangre. Ryan estaba ahí, arrodillado, temblando y con el rostro lívido cuando los técnicos de emergencias vinieron por la puerta principal. Los técnicos se dieron enseguida de que no se podía hacer nada por el hombre del suelo, el hombre con los ojos vidriosos y la cabeza abierta. Volvieron la
atención hacia Ryan. What on earth had happened here? ¿Qué ha pasado? ¿Qué diría antes ha pasado? ¿Cuándo había llegado? ¿Qué ha visto? ¿Qué había oído? ¿Había estado alguien más en la casa? Ryan negó con la cabeza, pero no dijo nada. Parecía incapaz de hablar, incapaz de asimilar lo que le estaba sucediendo. Los técnicos de emergencia se dijeron a él con voz baja, con mucho cuidado. Uno le ayudó a ponerse de pie mientras le quitaba el objeto de cristal que sostenía en la mano izquierda para meterlo en una bolsa de plástico. Y tenía un grabado. El técnico reparó. Jake Pritchard, mejor guionista Nobel 2012. ¿Es él? Le preguntó el técnico a Ryan. ¿Este hombre es Jake Pritchard? Ryan asistió con la cabeza. ¿Nos puedes decir algo sobre él? ¿De qué lo conocía? Al fin, Ryan habló. Nunca he tenido intención ninguna de hacerle daño, tartamudeando, le castañaban los dientes. Jamás se me ocurriría hacerle algo semejante. Es mi mejor amigo, es mi hermano. Muchísimas gracias, Paula, por el regalo de la lectura, pero sobre todo muchísimas gracias por el regalo de tu presencia en este 15 aniversario. Te esperamos de nuevo en Getafe Negro 2023. Muchas gracias. Thank you so much. Thank you. Muchísimas gracias. Gracias.